Bienvenidos a un nuevo video del canal Aprendo Fácil 321. Estrenando nuevo micrófono, en este video trabajaremos el tema los ángulos. Pero primero realizaré la pregunta retadora, la cual es: ¿por qué los buzos al saltar de un barco lo hacen de espaldas? Puedes hacer una pausa al video y responder en la caja de comentarios. Listo, ¿ya lo hiciste? Ya, continuemos. Primero, ¿qué es un ángulo? Es la abertura que hay entre dos rectas con un mismo punto de origen. Están en todas las formas geométricas. Como ya sabemos, la geometría viene a estudiar todas las formas y cuerpos que nos rodean. Como una escalera, ahí podemos apreciar que tienen los ángulos. El marco de una ventana, también se visualiza ángulos. Y un televisor, donde también se ha aplicado parte de los ángulos. También debes conocer que la unidad de medida de los ángulos es el grado, y se utilizan letras griegas para representarlos, como alfa, beta, gamma, delta, épsilon. Y para construir un ángulo o medirlos usamos el transportador. Como ya sabes, el punto principal, el vértice, siempre va a ir al centro del transportador. Y de ahí vamos a ubicar las rectas. Según la medida del grado vamos a hacer la abertura. Según la abertura de las rectas o rayos tomará un nombre específico. Aquí visualizamos el punto principal, el vértice, y la abertura en 0 grados, 10, 20, 30, 40, 50. Cada vez más se va abriendo. Este es el ángulo agudo, hasta llegar aquí al cuadradito, el ángulo de 90 grados llamado recto. Luego seguimos 100, 120, 130, 40, 150. Este ángulo es el ángulo obtuso, hasta llegar a 180, que vemos que todo está plano. El ángulo llano mide 180 grados. Y seguimos avanzando, 190, 200, 210, 230. Este es el ángulo cóncavo, que tiene más de 180 grados. Y vean, estamos por dar una vuelta. Cuando ocurra ello, tendremos el ángulo completo de 360 grados. Entonces, estas son las clases de ángulos, como el agudo, el recto, el obtuso, el llano, cóncavo y el completo, que si te das cuenta, da toda una vuelta y forma una circunferencia. Ahora, construyamos ángulos. Vas a dibujar tres ángulos, uno de 20, otro de 65 y uno de 140 grados. 2000 años más tarde. Más o menos te debe quedar así: 20 grados, 65 grados ya se va abriendo un poco más, y en 140 grados se abrió bastante la abertura. Ahora hazlo tú. Me vas a dibujar cuatro ángulos de 50, 170, 80 y de 110 grados. Haz una pausa al video para que puedas dibujar estos ángulos con tu transportador y tu lápiz. Muy bien, continuemos con el trabajo. Ahora vas a aprender a contar ángulos. ¿Cuántos ángulos hay aquí? Aparentemente vemos 3. Pero tenemos que fijarnos, al igual que en los segmentos, los ángulos formados por una sola abertura. Ya tenemos 3 allí, 3 ángulos, y los anotamos. Ahora vamos a juntar dos aberturas y vamos a tener el ángulo A o C y también el ángulo B o D. Ahí ya tenemos dos ángulos con dos aberturas. Ahora continuaremos con 3 aberturas, que sería todo, desde A hasta D. Bien, una vez que tenemos claro ello, vamos a contarlos. 3 más 2 más 1 nos va a dar 6. Y ese sería el total de ángulos que podemos observar aquí. Ahora hazlo tú. ¿Cuántos ángulos hay? Haz una pausa al video para que puedas resolverlo con calma.
respuesta hay 10 ángulos. Correcto. Midamos los ángulos, pero sin usar el transportador. ¿Cuánto mide el ángulo BOC? Si te das cuenta, aquí hay un cuadradito. Ese cuadradito es el ángulo principal y mide 90 grados. Ahora, tú te das cuenta que en esta figura hay 3 ángulos y solo conocemos 2. Al sumarlo me va a dar 57. Luego pensamos, si ya tengo 57, ¿cuánto me falta para 90? Correcto, hacemos una sustracción y obtendríamos 33 grados. Y listo, hemos obtenido el ángulo que nos faltaba. Finalmente vamos a responder a la pregunta. Mide 33 grados. Ahora hazlo tú, sin usar el transportador. ¿Cuánto mide el ángulo KOL? Recuerda hacer una pausa para poder trabajarlo. La respuesta es, mide 9 grados. Resolvamos problemas. Observa el gráfico donde OR es bisectriz de AOB y calcula la medida del ángulo COD. ¿Correcto? Sabemos que el ángulo principal es 180, el ángulo llano. ¿Pero qué es la bisectriz? La bisectriz es un rayo que parte el ángulo en 2 pedazos iguales. Por eso copiamos nuevamente el 50 grados. Ahora sí, puedo sumar los ángulos que ya tengo, dándome 163. Ahora me pregunto, ¿cuánto me falta para 180? Haré una sustracción y obtendré 17 grados. Y listo, la respuesta sería, la medida del ángulo COD es 17 grados. Ahora hazlo tú. Observa el gráfico donde OM es bisectriz del FOG y calcula la medida del ángulo EOF. Recuerda colocar una pausa. La respuesta es, el ángulo EOF mide 85 grados. Apliquemos ecuaciones. Observa la figura y encuentra la medida del ángulo BOC. Observamos que BOC vale 2x y el ángulo principal es 120 grados, porque esa curvita roja que vemos empieza de A hasta B. Entonces sumaremos los 3 ángulos que observamos, x, 2x y 3x. Estos deben ser igual a 120 grados, el ángulo principal. Empezamos sumando las variables. Nos daría 6x. Ahora el 120 tendríamos que dividirlo. ¿Por qué? Porque el 6x tiene que separarse y al trasladar el número 6 pasa dividiendo. Ahora, ¿cuánto es 120 entre 6? Correcto, nos va a dar que x es igual a 20. Ahora sí, este todavía no es mi resultado final, porque recuerda, me pide el valor del ángulo BOC y eso vale 2x. Entonces tendré que reemplazar el valor de x por el 20 y ahora tengo que multiplicarlo. 2 por 20 nos da 40 grados. Y ahora sí, he concluido mi problema, dando como respuesta el ángulo BOC mide 40 grados. Ahora hazlo tú. Encuentra la medida del ángulo LOM, sabiendo que OL es bisectriz del ángulo KOM. Haz una pausa. La respuesta es, el ángulo LOM mide 60 grados. You win! Calcula la medida del ángulo UOV sabiendo que OS es bisectriz del ángulo ROT. Aquí nos damos cuenta que hay un cuadradito. Eso quiere decir que este ángulo vale 90 grados. Si ya tenemos 65, ¿cuánto me faltará? Correcto, 25 grados. Vamos completando. Ahora sabemos que OS es bisectriz. Como son iguales, copiamos el mismo ángulo, 25. Y listo, tenemos todos los ángulos completos. Ahora sumaremos todos ellos y lo igualaremos a 180 grados.
Sumamos los ángulos que podemos juntar, nos da 125. Ese 125 pasa restando y nos da 55 grados, el valor de X. Ahora nos pide el ángulo UOV y vale X más 10. Entonces vamos a reemplazar por 55 y luego lo sumamos más 10. Y listo, hemos obtenido el ángulo UOV que vale 65 grados. Finalmente respondemos que el ángulo UOV mide 65 grados. Ahora hazlo tú. Calcula la medida del ángulo VOW sabiendo que OY es bisectriz del ángulo XOZ. Recuerda colocar una pausa para terminar tu trabajo. Respuesta: el ángulo VOW mide 15 grados. You win! Recuerda, los ángulos son dos rectas o rayos que tienen un punto de origen llamado vértice. Estos se van a ir abriendo poco a poco y se miden en grados. Según la medida de la abertura va a tener un nombre distinto. A esto le llamamos clase. Y cuando da una vuelta entera tenemos un ángulo completo, que es igual a una circunferencia. Y no olvidemos a la bisectriz, que es un rayo que va a dividir en dos ángulos iguales a otro ángulo. Respuesta a la pregunta retadora: ¿por qué los buzos al saltar de un barco lo hacen de espaldas? Porque si lo hacen adelante, se golpearían la cara. ¿No es obvio? Y recuerda, la práctica hace al experto. Aprendo Fácil 321. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, pequeño aprendiz.